Qué gusto estar aquí entre amigos y en la tierra de mi esposa. Es un placer estar aquí y compartir con ustedes. Es un privilegio para mí también de compartir lo que el Señor lleva poniendo en mi corazón hace rato ya. Entonces, muchas gracias por atender esta mañana y espero que sirve para despertarnos y para orientarnos en los tiempos que vivimos. Empezamos el estudio el jueves y cuando empezamos hablamos principalmente al comienzo de los 6 años de hombre que se van a cumplir con el milenio cuando viene Cristo. Y entonces miramos cómo Dios ha mostrado como por medios de profecía en una historia que todos conocemos de Josué, cuando caminaron alrededor del muro 6 veces, y en el séptimo día 6 veces, y la trompeta, y se cayó el muro. Por medio de esa historia nos da también una imagen de cómo siguen los 6 milenios seguidos por lo que viene Cristo. Así como José entró a la tierra prometida, José nos va a llevar al milenio con él. Y luego seguimos el día siguiente, el viernes, profundizando un poco más, usando también lo que hablamos de los niveles de interpretación de la Biblia, y miramos también más a los tiempos de Dios, que Él no trabaja con el calendario de nosotros, pero tampoco ahora con el calendario de los judíos, porque Él ha cambiado por el tiempo. Entonces hicimos un pequeño estudio allí de cómo es el tiempo de Dios, de 360 días, de meses de 30 días, y cómo va cambiando, depende de Sanhedrin, si vean la luna, el año con la cosecha de cebada. Y entonces todas esas cosas pues pueden cambiar un poco donde estamos. Por eso no sabemos ni el día ni la hora. Pero podemos saber por dónde estamos por las señas también, ¿no? Y de eso vamos a hablar este día. Terminamos hablando un poco de los festivos de Jehová y que faltaban 3 de estas fiestas todavía faltan para cumplir en profecía. Los primeros 4 tuvieron significado para los judíos y se cumplieron en profecía de Jesús. Los primeros 3 y luego 4 Pentecostés, y faltan 3. Y entonces esas 3 podemos imaginar que también tienen que ver con Jesús y los eventos que siguen, que es rapto, milenio de Cristo, el rapto, y cuando Cristo viene segunda vez, pone su pie en la tierra y luego comienza el tercer milenio, el último milenio, digo. Y entonces, pues, todo eso en cuenta nos da una idea de que estamos en toda esa carta cronológica aquí. Aquí muy cerca de ese naranja, esa línea naranja vertical que se amplía allí arriba y se ve por el botón allí, estás acá. Y lo que sigue es el rapto, 7 años de tribulación y el reino milenio de Cristo. Entonces lo que me gustaría después de que yo voy de acá y que sigue esto en la pared, es que cada vez que vienen, que se acuerden que están aquí, muy cerca de allí. Y vamos a hablar ahora de qué tal cerca, por los eventos que hay relacionados, que están pasando en el mundo hoy. La última vez, todo eso comenzó, la primera vez que hablé con ustedes aquí en esa iglesia, ya había traducido por los pastores de Calvary Chapel, pero que yo hablé personalmente fue durante la temporada de las lunas rojas, ¿se acuerdan? Y hablé por internet con ustedes aquel día. Y entonces eso estaba todas las noticias y todos así como preocupados, las 4 lunas, que va a acabar el mundo, hay que ir a la iglesia a ver qué pasa aquí con Pastor Nando. Y pues al final no pasó nada, pero cada vez sabemos que estamos más cerca, ¿cierto? Y eso estaba basado, las 4 lunas estaba basado en Joel 2:31, que se dice,
El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, si se acuerdan, yo puse un video que explicaba un poco de qué se trataba, ¿se acuerdan? A ver, levanta las manos que estaban aquí la última vez cuando hablé de eso, me da curiosidad de ver. Ajá. Bueno, para los que no estaban, hablamos de ese fenómeno que se llama tetrada de lunas rojas, y eso está en las noticias seculares también. Mucha gente yo creo que hicieron películas y todo, pero se trataba de ese fenómeno de los 4 lunas que caían en festivos de los judíos. Por eso estudiamos el otro día los festivos de judíos, que son muy importantes, y caen en Pascua, cuando se murió Jesús en la cruz, y en Sukkot es cuando celebramos que vamos a estar con Él otra vez. Y entonces es curioso que caen en esas fechas y que son festivos de Jehová, no de los judíos. En la Biblia es de Jehová, que son festivos que a lo mejor pensamos que, bueno, ya eso en el Viejo Testamento no tiene nada que ver ahora, pero mirándolo con los ojos, con las gafas de profecía, podemos ver que sí tienen importancia. Y hablamos de que ese fenómeno solamente ha pasado con 7 lunas rojas desde que murió Cristo. Y una vez en el 1492, que fue muy importante, una fecha muy importante, porque cuando los judíos fueron perseguidos por los católicos de España, y entonces por no ser creyentes, por no convertirse al catolicismo, muchos de ellos salieron del país. Y también sabemos que fue eso que provocó a Colón ir y descubrir a los Estados Unidos, y muchos judíos se fueron a los Estados Unidos, y muchos creen que por todo lo que han hecho ellos por medio de negocios y Dios, el favor de Dios primero, ¿no? Que ha hecho los Estados Unidos el país que es hoy, en líder. Pero también habían los fundamentos bíblicos de los cristianos, donde entonces como es el Nuevo Testamento por allí, ¿no? Empezó así. Y luego veamos que en 1948 es cuando se formó Israel, que había esos 4 lunas también, y en el año 1967, cuando había la guerra de 6 días y tomaron de nuevo Jerusalén, primera vez después de Cristo, ¿no? De todo ese tiempo que estaban fuera, no tenían ningún país ni nada. 1848 tuvieron un país reconocido de nuevo. Eso es una seña muy grande en la Biblia, que vamos a hablar un poco más, y Jerusalén en el 67. Pues todo eso, así eran las noticias desde cuando estaba hablando por internet la última vez. Entonces, ¿qué pasó con eso? Ya no se escucha nada más de eso, ¿no? Es como ya gente ya se olvidó y noticia vieja y pues ya. Y me sorprende mucho porque yo creo que eso muestra que la gente no es muy pendiente, porque se acuerdan que el viernes hablamos del calendario. El calendario de Dios no es el calendario del hombre, ¿se acuerdan? Y que hablamos de la importancia de las cosechas y la luna. Cuando aparece la luna, los 2 testigos que tienen que ir enfrente de Sanhedrin y anunciar. Y también para cambiar el año, cuando ya llegaron al final del año, depende de si la cebada estaba lista para la cosecha, si pusieron otro mes o empezaron otro año, Nisan. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Pues eso sí es muy importante, porque desde hace unos años hay un grupo de judíos ortodoxos que están reinstituyendo todo lo que tenía que ver con el Viejo Testamento, porque ellos están preparando para el templo, el templo que va a existir durante la tribulación. Entonces ya tienen sus vestimientos, tienen todos esos implementos para poner ahí en el templo, hasta los planos ya tienen listos, hasta la vaca roja que hablamos de eso, todo está listo para comenzar. Tan pronto que hay un acuerdo, un permiso como de la ciudad de construir, pues del anticristo que viene para construir allí, van a comenzar. Entonces, todo eso tiene que ver con ellos, esos mismos sacerdotes
ellos están también empezando a reconocer cuándo comienza el año. Aquí viene el punto. Este año, en el año secular de los judíos, ellos pusieron un mes extra, que es el Adar 2. Pero los judíos tradicionales dijeron, no, no, eso no es bíblico, porque en la Biblia dice que la cebada tiene que estar lista. Para hacer el sacrificio de cebada hay que tener cebada, ¿cierto? Entonces, si no está listo, pues no pueden empezar el año. Pero cuando está listo ya se puede. Entonces dijeron, no, ya eso es cuando comienza el año. Con ese dato, ese detalle que es un poco difícil el concepto, pero si me siguen hasta ahora, no estamos en los meses en el calendario de los judíos, de los seculares. Estamos un mes adelantado. Y cuando calculamos eso, hay otra noticia muy grande, que no se escucha por ninguna noticia. Aquí tenemos lo del calendario, ahí está el Vedar 2, o sea, el Adar 2 que se llama Vedar, allí arriba. Sí, aquí. Entonces estuvimos acá y entonces los judíos seculares pusieron este año, como ese está programado, como hablamos antes, pero los judíos tradicionales dijeron, no, ya está la cosecha, ya vamos a comenzar con Nisan, con Abib, ¿te acuerdas? Con ese dato no son 4, son 6. Hay 2 más este año. Uno que ya pasó en el 23 de marzo, sin farándula, nadie sabía, que fue el Pascua. Y también en el 16 de septiembre de este año va a haber el último, el sexto. Y acordamos que hablamos de números, ¿te acuerdas la importancia de números? Que Dios usa números muchas veces repetidos para mostrar cosas, ¿no? 4 no es un número tan interesante como 6. 6 sí es un número muy interesante, que se está acabando, estamos llegando al fin, los 6, y viene ya que es el último, el sexto, terminar. Pero no es la primera vez que eso de los 4 lunas ya había pasado anteriormente en la historia, pero ese fenómeno de 6 cayendo en los mismos festivos de los judíos, hicieron un estudio por computadora que la gente de NASA pueden hacer y mirar, y nunca ha pasado en la historia. Es la primera vez en la historia que pasa, que se cumplan 6 lunas rojas seguidas en esos festivos. Y aquí tiene el dato, ahí si alguien quiere ir a mirar en el website de NASA, se puede ver. Aquí hay las 2 en rojo allí. Y luego, entre medio, también el año empezó con un eclipse, exactamente como los otros 2 años. 3 años seguidos, 6 lunas rojas. Señas en el cielo. Bueno, también la última vez hablamos de las noticias al día, de ese entonces, que fue el año pasado, en otoño, ¿no? Entonces, solamente quiero analizar un poco de allí y ver dónde estamos hoy, para vean qué rápido está cambiando el mundo, las noticias, cada vez más y más acelerados, hasta que llegamos al fin. Hablamos de eso de los judíos que acabamos de hablar, comentar un poco ahora, que siempre han sido los empresarios de los Estados Unidos más ricos y que han llevado a ayudar a Estados Unidos a ser líderes en el mundo económicamente. Y también que Estados Unidos siempre ha apoyado en su defensa a Israel en el pasado, pero que eso está cambiando, ya cambió, mejor dicho, ya no es así. Y ha dado la espalda a Dios. Estados Unidos ha dado la espalda que está en una caída total ahora, lo de Israel. Y eso voy a hablar en detalle. Pero que nosotros siempre hemos apoyado en Estados Unidos, siempre hemos ayudado a la gente de Dios en Israel, y Israel como país, reconocer y apoyar económicamente, también con la parte militar, inteligencia y tal. Y eso ya se está acabando. Están dando más favor a los árabes y a los musulmanes que están dando a Israel. Y sabemos que eso no va a traer bendiciones, mejor dicho, maldiciones, dice. Empujando para dividir a Jerusalén. Eso también todavía está en las noticias, en la ONU.
vamos a tocar eso más adelante. Ya no tiene interés de Israel como prioridad, como acaba de decir, que más prioridad a Irán y su trato y los musulmanes, los derechos de practicar Islam en todas partes que los cristianos. Negocio de un acuerdo. ¿Se acuerdan que hablamos del negocio de un acuerdo con Irán? En ese entonces no se había cumplido, pero se cumplió desde entonces, ¿se acuerdan? Y que ya tienen esa tecnología. Y créeme que están usándolo todo lo que pueden hacer. Y en ese trato que firmaron, ya podían anular ese contrato, porque ya han hecho varias cosas que no hubieran, según el contrato, que no podían hacer. Ya han hecho pruebas de armas y están intentando seguir con el desarrollo de armas nucleares, no solamente para destruir a Israel, pero también a Estados Unidos. Y entonces, ahora vamos a las noticias de hoy. Y vamos a comenzar con la caída de los Estados Unidos. De eso sí yo puedo hablar un poco, ¿no? Desde la última vez que hablamos, ya tenemos esa ley sobre el matrimonio gay. Y ahora viene con protección de transvestis y todo ese tipo de pecado de la gente confundida que no entiende bien la palabra y quiénes son. Y llegó al punto de cuando cambiaron las leyes, había una señora, una funcionaria que trabaja allí firmando los documentos de los matrimonios para reconocer legalmente, y ella, por su fe, sabía que eso estaba mal y no quería poner su nombre, no quería firmar su nombre allí. Y entonces le exigieron hacerlo y ella no. Entonces hasta la metieron en la cárcel por su fe, que nunca se ha escuchado eso en Estados Unidos, porque nosotros, acuérdense que la fundación de Estados Unidos es la Biblia, es cristianismo, eran todos esos principios. Y como ya no cuentan, ya está cambiando todo. Y también han multado cantidades de pequeñas empresas. Por ejemplo, empresas que hacen tortas para las bodas. De repente viene una pareja gay y quieren que las hacen el cake y le ponen el arcoíris, no sé qué, allí. Y entonces, pues, y claro, ellos pueden ir a cualquier sitio para hacer el postre, ¿no? Pero escogen a propósito a los cristianos, porque ellos saben que el gobierno está apoyando a ellos. Y entonces, pues, como hay una guerra ahora, guerra espiritual sabemos, pero que están dando más y más duro a la gente cristiana y está afectando a sus empresas. Muchos tenían que cerrar sus negocios por culpa de eso, por practicar su fe, que supuestamente es un derecho allí. Y también eso se está enseñando en las escuelas hasta primarias, con libros de cuentan de niños que tienen dos padres o que tienen dos madres y que eso es normal y que tenemos que enseñar desde el comienzo. Todo eso está allí ahora, pero va mucho más allá, van a ver. Antes, hace como un par de meses, había un mandato, que no es ley, mandato, algo firmado por el presidente de Estados Unidos. Las leyes de los Estados Unidos siempre tienen que pasar por el Congreso, no solamente el presidente, pero el presidente no entiende muy bien esa parte. Y hizo una declaración que se puede permitir a los hombres entrar a los baños de las mujeres en los hombres, depende cómo se siente ese día. Si se identifica como mujer, entonces puedo ir al baño de las mujeres. Si me identifico como hombre, pues voy a donde los hombres. Entonces ya un caos ahí, ya un desorden ahí. Imagínate las mujeres con sus hijos y sus hijas. Eso me ha pasado personalmente con mi esposa. Ella puede identificar lo que pasó. Nosotros vivimos en un pueblo un poco más grande que acá, pero no es una ciudad grande. Y la gente todavía es decente, con respeto, muchas familias y tal. Ella fue al baño y entró un tipo allí, así todo como si fuera su derecho, mientras que ellos estaban haciendo sus necesidades. Y se fue ahí, entró a una de las puertas, se quedó allí, mientras que salieron y se quedó allí. Y no era transvesti, no era vestido una falda ni nada, era un tipo cualquiera, pervertido o tomando fotos, quién sabe. Pero eso está pasando por todos lados ahora. Es peor. Ahora quieren ampliar el mandato para incluir las escuelas públicas, hasta las más chiquitos.
Eso ya hicieron justo antes de que se acaban el año escolar este año, para que la gente no decía mucho porque no había tiempo para protestar, pero las escuelas ahí van a comenzar otra vez en agosto. Estoy seguro que eso va a ser un problema muy gordo allí, mucho conflicto. Porque imagínense, ahora están diciendo que los niños pequeños, si se identifican como una chica, que pueden usar los baños de los chicos, los orinales. Eso ya pasó. Ya estaba en las noticias, ya puedo mostrar cantidades de noticias donde pasó. Y había un tipo que fue ahí a hablar con el director de la escuela y entonces porque habían dicho instrucciones a su hijo de que tenía que acercar más al orinal cuando pasaban los niños, las niñas allí. Eso era el consejo de ellos, de cómo tratar con el problema. Imagínense. Entonces el papá sacó los hijos de la escuela y los puso en otra escuela. Pero también van para esas escuelas. Mis hijos van a una escuela cristiana que todavía se permite, discriminar, entre comillas, ¿no? Pero ahora están apuntando a ellos también. No, eso va a ser ley, eso tiene que ser en todas partes, no tiene que ver. Más importante que la religión, dicen ellos. Eso es lo que viene allí. En los vestuarios, cuando cambian para hacer deporte, también pueden ir ahí y cambiarse. En las duchas, también. Hay casos donde los chicos ya estaban duchando con las chicas, no pueden decir nada. Compartir cuartos en viajes. Cuando van de viaje, cuando ya llegan a quinto, por ejemplo, empiezan a ir en viajes con la escuela. Muchas veces son en otras ciudades y quedan en hoteles o quedan en campamentos. Pues ahora los ponen un chico, 3 chicas, así como se sientan, mezclados, revueltos, como el sexo no tiene nada que ver. Pero sabemos que Dios hizo hombre y mujer. O sea, no tenía confusión allí. Pero la gente queda, obviamente, la gente sin Cristo queda confundida y pues desafortunadamente son los que están gritando más en ese momento. Seguimos. Bueno, en inglés hay una frase que dice, una foto vale más de 1000 palabras. Y para mí es esa foto. Es una foto, eso muestra mi corazón. Es que a mí me duele hablar de esas cosas. Ver mi país donde yo crecí. Porque cuando yo crecí de chiquito, la gente todavía, justo antes de que yo fui a la escuela es cuando quitaron la oración de la escuela. Pero todavía estaban orando. Luego sacaron totalmente, luego sacaron todo de Dios. Luego, poco a poco, sacando Dios de todo, de todo. Todavía están nuestros billetes de dólares, pero ahí también están luchando. En algunos edificios también, una lucha por todos lados. Y entonces, pues, puedes ver en esa imagen, en el 1959, están las 3 cruces. Eso es Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Yo soy de Nueva York. Las 3 cruces de ahí, que muestra hasta una ciudad más grande de Estados Unidos, del respeto que tuvieron para la Biblia, para Cristo. Y hoy en día, mira, una diosa diabólica, porque tienen derecho de ponerlo. No podemos discriminar contra ellos. Eso es la forma en que presenta todo ese tipo de cosas que está pasando. Seguimos. Bueno, la venta, eso también es noticia desde que hablamos. Se descubrieron que hay un negocio ilícita de parte de cuerpos de bebés abortados. Un negocio. No solamente el aborto, pero los doctores se venden para hacer experimentos, para hacer los estudios, para hacer lo que sea, hasta que están mortando bebés que se nacen para hacer eso. Que supuestamente abortan y puede ser que lleven un poco de vida, ellos no intentan rescatarlos, los matan. Y ese título salió ahora, la semana antes que venimos aquí, una clínica de aborto vendió el cerebro de un bebé intacto para un campamento de verano de una escuela secundaria para diseccionar. Te muestra cómo ha caído. La invasión de los inmigrantes, hay un problema ahora que no están enforzando las leyes de las fronteras. Entonces la gente viene por todas partes y particularmente ahora con los refugiados de Siria. Y no están investigando quiénes son. Y ellos ya han dado cuenta que varios de ellos, muchos, ni saben números, que son terroristas, que son gente que va allí para conquistar a Estados Unidos.
Matanzas terroristas, ya, eso es una extensión de lo que está pasando. Esa misma gente ya han leído, ¿no? En Orlando, cerca de nuestra casa, nosotros vamos hablando de compras. El pastor Hernando estaba allí, yo fui al aeropuerto a buscarlos. Allí mismo mataron a cuántos era, ya no me acuerdo. O sea, más de 50, ¿no? Y bastantes heridos, bastantes ya invadidos y todo, por todo. O sea, siempre hablan de los muertos, pero no hablan de los que quedan vivos y ya tienen problemas el resto de su vida, el impacto que ha hecho allí. En estos días estoy aquí, ¿qué pasó en Nice? Exactamente, y un tipo, una camioneta allí y empezó a atropellar a toda la gente allí celebrando. Una gran división en el pueblo en Estados Unidos. Y esto va al tema de los morales, de la gente que todavía tiene respeto, morales, creen en Dios, quieren ser buenos ciudadanos y tal, y la gente que no respeta, que no, tenemos derechos a hacer lo que queremos, así dice, independencia, aquí es freedom, liberty, hacemos lo que queremos. Y es muy triste, todo eso es un tema muy triste. Incremento en violencia entre la raza, entre las razas, y ya seguro que han llegado las noticias aquí de la policía y supuestamente asesinando a los afrodescendientes, y entonces todos los conflictos que han llegado ahí. Mira, Dios no tiene importancia de color. En Estados Unidos no tuvimos ese problema, no tanto. Hace unos años eso no. Yo vivía en Nueva York, había gente de todos colores ahí, hasta los chinos, hasta los de todos lados, no tiene importancia. De repente, como el enemigo viene y lo pone como otra cosa para causar división, ¿cierto? La deuda insostenible que tenemos allí, con todos los inmigrantes que vienen, con todos los beneficios que están regalando, ahora tienen control de salud de nosotros en Estados Unidos, ya no es privado, está obligatorio, y entonces ellos agarran de tus sueldos si no pagas un seguro ahí de ellos, y entonces, pero ese seguro, todo lo que están haciendo cuesta mucho más. Y todos los beneficios que dan a la gente, que dan las estampillas de comida, le dan renta, le dan un teléfono, le dan eso, le dan lo otro, y por eso todo el mundo quiere ir allá, porque todo regalado. Pero ¿quién está pagando eso? ¿Quién está pagando eso? Hay una deuda que es insostenible y eso va a causar problemas. Otra noticia, eso también acaba de salir. Las mujeres ahora pueden ser obligadas a servir en el ejército y pueden servir en combate. Y con todos los conflictos que están ahora, eso es lo que más me preocupa en ese momento, porque yo tengo una hija de 15 años, acaba de cumplir 15 ahora, ya con 16, si hay un conflicto en Estados Unidos, pueden empezar a agarrar tus propios hijos y mandarlos donde sea, incluyendo ahora a las hijas. Una asamblea general. La Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana, otro encabezada en el noticiero, ¿no? Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos ofrece oraciones a Alá. Hay una confusión tremenda en las iglesias. ¿Por qué? Porque no enseñan la Biblia. Gracias a Dios que tienes un pastor que yo sé es un hombre de Dios, si no yo no estaría aquí. Y conoce la Biblia, él sabe qué es la Biblia. Y cuando yo le comento esas cosas, él sabe de qué estoy hablando porque sabe qué dice la Biblia. Es importantísimo que cada uno de nosotros sabemos qué dice la Biblia, especialmente en esos días cuando se va más y más y más oscuro y el enemigo viene y empieza a torcer cosita aquí, cosita acá, eso no está mal, esas palabras así. No, ustedes tienen que quedar firmes en la Biblia. Nadie trabaja en una de cada 5 familias de Estados Unidos. Eso regresa al problema de deuda. Hay un desempleo enorme allí. ¿Y por qué? Porque es mucho más fácil sentarme en la casa mirando mi televisión así, gran pantalla, así, cable con mis 1000 canales y coleccionar mi cheque del gobierno que trabajar. Y tener más hijos me da más dinero. Voy a hacer fábrica de niños y me da más y más y más dinero. Hay mucha gente así. Tristemente.
Ahora hablamos con las relaciones entre Estados Unidos y Israel. Estados Unidos sigue empujando para dividir a Jerusalén. ¿Sabes quién más hace eso? La comunidad europea. En particular, ¿quién? ¿Qué país en particular? Francia. Francia. ¿Ves lo que está pasando con Francia? ¿Terrorismo? Ok, o sea, que el Señor no toma nota. ¿Eh? Ajá. El tratado nuclear con Estados Unidos, con Irán, bueno, eso hablamos ya, ¿no? Que ya es un hecho. Okay. Que ya, eso ya es un hecho, ya hablamos de ese tema, pero otra cosa, esa cosa que, algo nuevo que yo veo observando en Estados Unidos que yo nunca había observado antes en mi vida, es que hay un odio ahora para los judíos, que no existía antes. Antes estaban muy respetados porque eran los hombres empresarios que tenían la plata para montar esos negocios, para ayudar y apoyar al país, y eso se ha convertido a un odio, pero ya sabemos que eso es guerra espiritual, ¿no? Cambiamos el canal a Israel. Un evento de orgullo gay en Tel Aviv. 200,000 participantes en la tierra del Señor. Dime que no estamos cerca. ¿Cuánto va a aguantar el Señor con ese tipo de cosas? Que yo no puedo imaginar las lágrimas. A mí me dan tanta tristeza ver esas cosas. En el mundo, acuerdo nuclear con Irán, ya hablamos, mira, esa noticia, la presencia de Rusia, eso también desde que hablamos la última vez, del Antonio, de Magog, Rusia, está en la misma frontera, ¿han notado? No sé si siguen las noticias, pero están en la misma frontera al norte de Israel. ¿Qué dice allí en Ezequiel? En el 38, son ellos que van a estar agarrados y van a ir con sus enemigos allí y conquistar, ¿no? Y la gente antes no podía imaginar cómo podía pasar, ellos están muy lejos de allá, ya no, ya están allí mismos. No eso, solamente, pero en ese grupo de la gente que va a invadir a Israel, hay un grupo de, yo creo que como 5 naciones en un nuevo equipo, y entonces uno de ellos es Turquía, los otros son enemigos ya. Entonces ya se ve eso. Pero Turquía siempre ha girado hasta el lado de Europa, del oeste. Y entonces siempre han sido como más al lado de la secular y de no meterse tanto en las cosas de Islam. Pero ¿leyeron qué pasó esta semana? ¿Ah? Un intento de golpe de Estado. Un intento de golpe de Estado. Pero imagínate, no sabemos todavía cómo va a quedar todo eso. Pero imagínense cuando se cae Turquía, ya están todos los amigos alineados. O sea, pongo ese ejemplo. Ya a todos les gusta la Navidad, ¿no? Ya decorar todo y vienen los festivos y podemos celebrar y tal. Pero en octubre ya están empezando con sacar los árboles en las tiendas y poner todo preparando para Navidad, ¿cierto? Entonces sabemos, bueno, ya viene Navidad, wow, qué rico. Vamos a imaginar por un momento que Navidad es la llegada del Señor. Al final, cuando llega y está aquí reinando con nosotros. Pues ya también sabes que cuando viene Navidad y que viene esa fecha, empiezas a ver las cosas en la tienda que puedes, que está acercando. Pero ¿sabes qué? El día de velas también está acercando, aún más rápido, que viene antes de Navidad, ¿cierto? Así es el rapto. El rapto viene antes de que viene el Señor. Así sabemos por esas cosas que estamos hablando, que están lejos, pero ya podemos ver las señas, que el rapto está pendiente. Está pendiente porque va a pasar justo antes de todo eso, de las noticias que estamos leyendo ahora. ¿Qué más está pasando desde la última vez? La invasión en Europa de los árabes. Ya no hay que decir más porque todo el mundo sabe allí. La salida de Gran Bretaña de Europa. ¿Quién hubiera imaginado eso? Hace 2 semanas, ¿no? Y ya
¿qué pasó? Todos los otros países, nosotros también queremos salir, no nos gusta que los árabes están aquí cambiando nuestra cultura, cambiando todo, vivimos, no respetando a los cristianos y hay muchos que quieren votar ahora. Es interesante a ver cómo va a terminar eso. Pero por lo menos felicito a los ingleses por entender lo que está pasando y quedar así pegados al Señor. Espero que haya un avivamiento allí y que pasa a toda Europa. Presidente actual de los Estados Unidos, no vamos a poner nombres, ha expresado su intención de convertirse el líder a la ONU. O sea, imagínense, todo lo que está pasando en Estados Unidos no quiere instituir solamente allá, quiere instalar su amiguita, tampoco vamos a decir nombres, y ir a Nueva York para ser el líder del ONU y instituir todo lo que estamos hablando globalmente, aquí en Colombia también, a todas partes. Tenaz, ¿no? Otra noticia, eso también recién, Comité de las Naciones Unidas se afirma aborto como un derecho humano. Y cuando tenemos ya nuestro líder mundial, eso va a ser parte del paquete. 40 volcanes están en erupción en este momento, mientras la corteza de la Tierra se convierte en cada vez más inestable. No solamente volcanes, pero terremotos, lluvias, sequías, diluvias, todo eso, pues, ¿dónde vemos eso? Ahí en Mateo 24, ¿no? Todo eso está ya pasando en todas partes. En Estados Unidos en las noticias últimamente salió también del Yosemite, que hay un cráter allí y que esos ni saben cuándo fue activo, es tan viejo. Pero últimamente se están mostrando señas de despertarse, saliendo vapores, temblores. Ese cráter es enorme, no es un volcán cualquiera, es un supercráter que es como no sé cuántos kilómetros, me imagino que más de 1000 kilómetros ahí de ancho, y se explota. Dicen que va a poner cenizas por 2/3 partes de Estados Unidos, los cielos van a ser negros, que no va a haber más posibilidad de cosechar. O sea, cosas que estamos hablando de eventos en la tribulación, que ya están formando, ya se ven las señas, ya veamos los adornos de Navidad que está preparando para cuando viene Cristo. Ahora, antes de que hablamos de eso, quiero recordarles que el Señor siempre está en control, porque muchas veces escuchamos esas cosas y nos pone terror, ¿no? Pero el terror no es del Señor. Sabemos que esas cosas tienen que pasar para que venga y que nos dijo no teman, ¿cierto? Pero yo confieso, yo escuché esa noticia y yo tenía temor. Eso de todas las noticias me asustó más. Y les voy a decir por qué. ¿Alguien sabe de CERN aquí, del experimento que están haciendo? Una persona aquí levanta la mano si sabe. Nadie, ¿no? Uno. Muy en discreto. Pero son los científicos más brillantes en Europa que están haciendo un experimento. ¿Cómo se llamaba el CERN? La Organización Europea para la Investigación Nuclear. Ajá. Comúnmente conocida por la sigla CERN, es el mayor laboratorio de investigación en física de partículas del mundo. Entonces, Organización Europea para la Investigación Nuclear. Entonces ellos están haciendo un experimento, pero no cualquier experimento, para si se pueden conectar a otra dimensión, o sea, cosas más allá que podemos imaginar. ¿Cuál dimensión puede ser que están hablando? Bueno, primero déjame decir, ese círculo que vean, ese grande aquí, es 25 kilómetros. Eso no es ninguna cosita. Tiene ¿cómo lo dicen? La máquina más grande en el mundo que están haciendo allí para hacer esos experimentos. Y entonces, vamos a ver, está situado en Saint-Genius, Gennes, Poli, Suiza.
Entonces, ese nombre tiene mucha importancia también. No escogieron cualquier lugar donde poner ese experimento. Vamos a mirar aquí, dice el nombre poli, proviene de perdóname con la pronunciación, Apocaliacum, de origen latín. Y se cree que en la época romana existía un templo en honor de Apolo. Y las personas que vivían allí creyeron que era una puerta de entrada al mundo subterráneo. O sea, ¿quién está ahí? El diablo y los ángeles que cayeron. Vamos a mirar ahora un poco de escritura. 2. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Apocalipsis 9:11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Seguimos. Mira ese logo que tienen ellos. De inmediato los cristianos pueden ver unos números allí. ¿Vean? El 666. Mira al otro lado, ese símbolo, una estatua que tienen allí. ¿Cómo es que, eso no, tú crees que es de casualidad que escogieron todo eso? Esa estatua, ¿quién es esa estatua? Es una diosa, se llama Shiva. Es la diosa hindú de la destrucción, bailando la danza cósmica de la muerte y la destrucción. Ella es donde firman sus papeles y tienen sus reuniones. ¿Cuál es el plan que tienen ellos? ¿Conocen ese tipo? T. Hawken. Muy conocido, ¿no? Es uno que está involucrado en ese proyecto. Mire lo que dice él, que supuestamente está haciendo el experimento, ¿no? La partícula de Dios. Stephen Hawking está preocupado. Dice, la partícula de Dios que fue encontrada por el CERN podría destruir el universo. Hawking escribió en el prefacio de un libro, Starmus, una colección de conferencias dictadas por los científicos. El Higgs boson podrá volverse inestable a niveles muy altos de energía y tiene un potencial de desencadenar una desintegración catastrófica de vacío que haría que el espacio y el tiempo se colapsen y no tendríamos ninguna advertencia sobre los peligros. Continúo. Increíble, ¿no? Él mismo está haciendo el experimento, por lo menos debe estar seguro que lo está haciendo, ¿no? Y nadie hace nada, el gobierno no dice nada, nadie dice pío, además ni salen las noticias, algo muy escondido. Cuando yo vi esa foto es cuando realmente me dio, un sentido allí que nunca he sentido antes. Esa nube se formó cuando arrancaron el experimento, encima del círculo. O sea, emprendieron las máquinas y mire qué pasó. Y hay reportes que dicen que mucha gente vio caras ahí. Bueno, vamos a seguir con un poco más de escritura. Jeremías 6, 16 al 19. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Se está cumpliendo, ¿no?
que no, más dijeron, no andaremos, no escucharemos. Eso es lo que pasa hoy. Y vean los resultados, lo que está pasando. Pero todo no es mala noticia, porque sabemos que antes de que la venida del Señor, que va a haber un movimiento grande de su Espíritu Santo, ¿cierto? Y eso también, ahora vamos a hablar de las cosas positivas que están pasando en el reino de Dios, el reino que está por venir, el reino importante, porque todo lo que aquí va a desaparecer. Vamos a saber qué está pasando en el reino que viene. Sabemos por mirar en la Biblia, en Hechos, que 3,000 personas se salvaron en el día de Pentecostés, pero ahora eso sucede en todo el mundo cada 25 minutos. O sea, cada 25 minutos hay 3,000 más creyentes nuevos. Que gloria a Dios, ¿no? O sea, mañana habrá 175,000 más cristianos que hoy. Y por eso ya pueden ver cómo es que está cambiando eso. La fe de más rápido crecimiento en el mundo está debido a un crecimiento explosivo en Asia y África. En China ahora ya ha pasado a los Estados Unidos en creyentes. Hay más creyentes en el país de China que ahora en los Estados Unidos. Y esos países de Asia y África ahora están evangelizando a Estados Unidos y a Europa, imagínense. Porque ya todo el mundo occidente, como ya tienen, ya recibieron la palabra, ¿no? Supuestamente, ya por las generaciones han recibido y pues no lo mantuvieron. Y entonces se ha ido moviendo alrededor del globo y ahora los otros países sí están muy fuertes, mientras que en el oeste está apagando. No todos, obviamente hay algunos de nosotros que todavía somos en fuego por el Señor. Y cuando va más oscuro, más fuego hay que prender. Otro dato interesante, milagrosamente Jesús se aparece a los musulmanes por todo el Medio Oriente. O sea, hay partes donde los misioneros no pueden ir. Y Dios está mandando a Jesús, va y personalmente aparece en sueños o en visiones. Y hay bastantes casos de eso. Estaba comentando con el pastor Hernando antes de empezar de una señora que se me escapa el nombre, pero fue crecido musulmana en Turquía. Tiene un testimonio increíble, porque ella está metida en ese mundo de los musulmanes. Y luego apareció Jesús a ella. Y de una forma que le prendió como un fuego, y ahora ella maneja un programa por TVN, por medios de satélite, a todos esos países árabes. Y los árabes no pueden hacer nada, porque eso viene de satélite, ¿no? Entonces está llevando el señal y la palabra está llegando allá. Y están recibiendo. Y la otra buena noticia es que mira a Israel, en medio de todo ese desastre. Mira, Siria, Irak, Libia, Yemen, todo en ruinas. ¿Y qué pasa con Israel? Sigue edificando, sigue prosperando, sigue pasando tecnología. Ahora están pasando a los demás, inclusive los Estados Unidos, en muchas cosas de tecnología, avances en medicina. ¿Por qué? Porque son los hijos de Dios. Toda la Biblia está enfocada alrededor de los hijos de Dios. Nosotros somos parte de esa familia por medio de Cristo. Pero Dios todavía tiene el ojo en ellos, en Israel. Y cuando viene, se va a cumplir todo lo que había dicho desde el comienzo del tiempo. Vamos a cambiar otra vez ahora. Yo sé que han estudiado en la iglesia aquí, que estudian muy bien la Biblia y que el pastor Hernando ha estudiado la boda judía con ustedes, pero quiero hacer unos puntos aquí y vamos a compartir un poco de escritura. Sabemos que es simbólico a nuestra relación con Jesús, ¿cierto? Y también sabemos que el primer milagro de Jesús fue hecho en una boda. O sea, así es como empezó su ministerio. No es curioso de cuando termina todo eso y viene
el rapto y Cristo viene otra vez, ¿qué hay? Una boda. Empieza con eso, termina con eso. Somos la esposa de Cristo. Y también sabemos que debemos mantenernos puros para Él. Ya con todo ese conocimiento, vamos a ver la historia que sigue. Y también importante cuando estudiamos dónde está ubicada también la Biblia. Esa historia sigue después de los discípulos cuando estaban preguntando cuándo va a pasar. ¿Cuándo viene Cristo otra vez? ¿Te acuerdas? Los discípulos estaban preguntando y él empezó a decir las señas y hablaba de todo lo que tenía que pasar. Eso fue en Mateo 24. Mateo 25 se encuentra esa historia. Parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, del 1 al 7. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Vamos a seguir, pero primero quiero apuntar una cosa. 5 de ellas eran prudentes y 5 no. Las 10 vírgenes representan ¿a quién? ¿A quién? A la iglesia, a nosotros, a los creyentes, a los que somos, que tenemos Jesús en nuestro corazón. Mire qué dice aquí, 50%, 5 de ellos eran prudentes, 5 no. ¿Qué no tenían? Aceite. ¿Qué representa el aceite? Espíritu Santo. Espíritu Santo. Vamos a seguir en la historia. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 50%. 5 de los 10. Imaginamos que eso es una representación de la iglesia. 50% no estaban listos. Quiero que tomen eso en cuenta porque eso es muy serio. Eso es mi oración. Por eso Dios me ha mandado aquí, para despertarlos. No quedan en 50% que no están preparados. Eso es real. Llevamos 3 días ahora hablando de ese tema, ¿no? De toda la historia de hombre, de todas las cosas, todas las señas, ahora las noticias, haciendo cálculos y tal. Al final del día no sabemos la hora, pero sí sabemos que está cerca. ¿Y qué dice al final? Velad pues, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo Hombre ha de venir. Velad. ¿Están listos? Dice que todos estaban dormidos, pero por lo menos 5 estaban preparados. No sabemos la hora, puede ser que estamos dormidos en la cama, ¿no? No sabemos, puede ser que estamos dormidos, pero podemos estar preparados. Lo más importante que pueden recordar de todo lo que hemos hablado en esos días, estar preparados. ¿Cómo se puede preparar? Bueno, dice, vamos a seguir al siguiente. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mira, aquí dice, otra vez regresamos al mismo tema de la higuera, Israel. Lo que está pasando, pues ya existe Israel. Después de casi 2000 años de no existir, de nada aparece y ahí está. Y todos están intentando acabar con ella. Por lo que está pasando ahora, por esos eventos, está muy claro que estamos ahí. ¿Y qué dice aquí? La última, esa generación. De cierto os digo que no pasará esa generación hasta que todo esto acontezca. Esa generación que somos nosotros. Nosotros desafortunadamente no podemos haber escogido en ese cronograma donde vivir. Personalmente no sé, yo creo que toda parte de la historia tuvo sus problemas, ¿no? Y nosotros estamos aquí por razones que Dios solamente sabe. Pero gracias al Señor que mandó a su Hijo para nosotros, para morir en la cruz por nosotros, para llevar nosotros con Él. Y nos dio instrucciones, mientras tanto, los que estamos aquí todavía, de preparar para su venida, de estar listos, en todo tiempo orando que seas tenidos por dignos de escapar todas esas cosas que vendrán. En otra parte de la Biblia dice que estamos encontrados haciendo el labor del Señor, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Cómo se puede hacer el trabajo del Señor y preparar? Ay, es que yo tengo que trabajar todos los días y tengo muchos niños y todo mi tiempo va a eso y tal. Todo tiene que ser para el Señor. El Señor dice, cualquier obra hace como si fuera para el Señor. Pero cuando siempre estamos encontrando con gente en el trabajo que no conoce al Señor, o en la escuela, o en la calle, en el supermercado, o los vecinos. Esas noticias no es para nosotros, para guardar. No están muy alegres que alguien ha comentado la noticia a ustedes. Imagínate que si nadie había comentado a ustedes. No estarían en las 50 pero ya saben. Y ya saben que tienen que estar listos haciendo la obra del Señor. Bueno, y los que tienen poco más de tiempo pueden servir aquí en la iglesia. Yo sé que los que están aquí son bastante fieles. Siempre hay más que hacer. Dios quiere que todas las iglesias estén llenas, que se va ampliando. Ya ha ampliado desde que yo estuve aquí la última vez, pero falta por crecer. Ya están armados con un mensaje sumamente importante, que yo vengo de los Estados Unidos para compartir con ustedes que tienen que estar listos y tienen que decir a los demás que tienen que estar listos. No quedan en el 50% que no. Ahora, eso va a ser mi oración. Pero también yo sé que puede ser que hay alguien aquí hoy que no conoce al Señor, que escucha todo eso que hemos hablado en estos días y que quedan aterrados de ¿cómo es eso? No entiendo. Pero sí yo veo que las cosas van de peor a peor, ¿no? Y no hay ni esperanza. La única esperanza es el Señor. Lo único que podemos contar es que el libro que Él escribió se va a cumplir. Hay una parte de ese cronograma que no he puesto todavía que estaba esperando al final. Bueno, no exactamente, pero Dios lo hizo así. Es la parte más importante. Sí.
Se trata de la eternidad. Se trata de la eternidad. Hemos hablado del venir del Señor y son 1000 años. ¿Cuánto vive un hombre hoy en día, un hombre mujer? 70, 80. Eso no es nada. Comparado con 1000 años es mucho. 1000 años es mucho. Pero 1000 años ni se registra aquí. Es nada. Nuestra vida es un vapor, como dice la Biblia, es nada. Todo eso es preparación por lo que viene, la eternidad. ¿Están preparados? Espero que todo eso ha servido en despertarlos, que están listos. Y ahora vamos a hacer una oración. Y pido que todos cierren los ojos. Y para los que no tienen el Señor en su corazón o no están seguros que están salvos y quieren tener esa certeza, con todos los ojos cerrados aquí, quiero que se levante la mano a alguien que no conoce al Señor, que quiere estar listo, que no quiere quedar atrás. Si hay alguien aquí que necesita conocer al Señor esta mañana, bueno, el Señor sabe, ya reconoce a ti. Y entonces yo pido, vamos a hacer una oración para los que levantaron la mano, por favor, Señor. Bueno, todos vamos a repetir para ayudar, ¿ok? Señor, entra en mi corazón, te necesito. No puedo vivir esa vida sin ti. Yo veo que la historia está escrita desde el comienzo hasta el fin. Yo creo que tú moriste en la cruz para mí y que resucitaste y que esa fue una gran parte de la historia. Pero tú vas a regresar y yo quiero estar listo. Hoy te pido que entres en mi corazón, Señor, y para que los que ya te tienen en el corazón, que se levanten, que se despiertan, que se muevan. Un movimiento del Espíritu como nunca antes. Los que no te conocen, pues ya desde ahora el Señor está contigo. Así como dice la Biblia, que reconoces al Señor en frente de las personas, lo recibes en su corazón, pues ya está. Pueden venir después y hablar con nosotros si quieren, para seguir caminando en su fe. Para los demás, yo les voy a seguir desafiando que sigan esa lucha que tenemos, como hable tu pastor fiel aquí. Yo sé que cada domingo se escucha un poco de la palabra y sabemos que viene el Señor y pues ya después de tanto tiempo se parece como una rutina, pero no, ya hemos aprendido que esa es la trampa del enemigo. No caen en esa trampa, no quedan con esos vírgenes que no estaban listos. Así, Señor, despierta tu gente, Señor. Ponla en sus corazones de servir aquí en la iglesia, de comentar a sus amigos de ese mensaje, de la importancia de su segunda venida, Señor, de aceptarte como Rey de su vida, de cambiar sus vidas, Señor. Tenemos que estar preparados para ti, Señor. Queremos, es nuestro deseo. Mueva tu espíritu entre esas personas, Señor, para que actúen, que sigan creciendo tu reino, Señor, como nunca antes. Crece esa iglesia, Señor, te lo ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Tim. Una bendición. Solo quiero tomar un par de minutos para